hablando un poco más de los gigantes que se filmaron el 25 de diciembre del 2012 en Marcahuasi, Perú. Bueno, se ha hablado mucho de estas filmaciones, que son reales. Se han hecho análisis y son verdaderas. Lo que no sabe la gente todavía es la procedencia de esos gigantes. Miren, hay cosas que es difícil de entenderlas. Personas que no pueden comprender que hay sistemas futuros impresionantes que se realizarán y ya se han realizado hace mucho tiempo para pasar personas al pasado y maquinaria y otros objetos y al futuro. Le voy a hablar un poco por encima de los gigantes de Marcahuasi, Perú, de aquellos. Miren una cosa, ya digo que es difícil de explicar el misterio, el enigma de los gigantes, de los esqueletos de gigantes. El libro más competente y más real de toda la humanidad es las Escrituras Sagradas, conocido como la Biblia, los escritos bíblicos. En las Escrituras Sagradas se habla muchísimo de gigantes, no una vez, dos, tres, muchísimas veces. Gigante de varios metros. Uno de los textos claves se halla en el Génesis, en el capítulo 6, versículo 4. Los gigantes, ya empieza a hablar allí de gigantes, por los cuales se tuvo que inundar la tierra de agua. Ya en principio hay un punto de referencia a gigantes. En otro texto, muchos siglos después, allá por el año 1500 aproximadamente, por esa época, se vuelve a hablar de gigantes en la tierra de Canaán, lo que hoy es Israel. Por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 13, versículos 32 y 33, habla de unos espías que manda Moisés, donde está también Josué, uno de 12 espías, uno de cada tribu de Israel, 12. Y entonces entran para espiar la tierra que iban a heredar ellos. Mientras los judíos, los israelitas, esperan en el desierto. 2 millones de israelitas. Al volver y visualizar la tierra y hacer planos de la tierra que iban a heredar, lo que hoy es Israel o Palestina, se asustan mucho porque comentan los espías todos que habían visto gigantes y que ellos eran como saltamontes, pequeñitos al lado de los gigantes, estaban aterrados. Y el pueblo de Israel, al oír este comentario de estos espías, que era verdad, que habían visto muchos gigantes extraordinariamente grandes, pues se asustaron y decían que querían volver a Egipto, que mejor es morir de Egipto, de esclavos, que morir, ellos pensaban, en la tierra esa con gigantes. Pero Moisés ve la rebelión y la falta de fe, porque ya Dios había hecho milagros con las plagas, dándoles maná, dándoles comida, destruyendo al faraón y a los egipcios, bueno, un montón de milagros diarios. Entonces comenta la poca fe que tienen. Pues si Dios ha hecho milagros y ha destruido a faraón y a todos los soldados egipcios, ¿por qué no lo va a destruir a los gigantes? ¿Qué más da la estatura que tengan? Y entonces los condena a 40 años en el desierto. En esos 40 años mueren todos los israelitas de ese tiempo que habían tenido ninguna fe y solamente entran sus hijos. Y de esos 12 espías solo entran 2, los demás mueren, Josué y Caleb. Y Josué le hacen líder del pueblo de Israel y entra. Pero fíjense una cosa, una vez que entran ya los israelitas después de 40 años, ya no aparecen gigantes. Pero más misterioso aún, no es para mí el misterio, es para ustedes, es que antes de esa época que les he dicho de los 12 espías que ven los gigantes,
mucho antes, por toda esa tierra de Israel, habían estado cientos de años, también israelitas. Había estado Abraham, había estado Jacob, había estado Isaac, habían nacido allí los hijos de Jacob, en fin, cientos de años, pero allí nunca se habla de gigantes. Solamente en ese momento que van a entrar, ven gigantes, y ya después no. Ni antes tampoco. ¿Qué pasó con los gigantes? ¿De dónde vinieron? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde están ahora? Todo esto es muy complejo de explicar en un vídeo YouTube. No se puede. Se requiere tiempo y se requiere medios. Y el día que los revele, revelaré todo en programas televisivos como es justo, para que todo el mundo en todas partes entienda qué pasa con los gigantes. Por eso, a grosso modo, les doy ciertas pautas, ciertas señales, ciertas cosas para que ustedes vayan pensando y analizando cosas que nunca habían sabido ni nadie se les había explicado. Miren, un hombre fue transferido hace miles de años, un profeta llamado Enoc. Dice en las Escrituras que no murió, Dios lo transfirió. No murió, para que no viera la muerte. ¿Lo transfirió a dónde? Al centro de la tierra, donde hay ciudades y donde hay millones de personas perfectas, casi perfectas. No perfectas del todo, casi. Y ciudades modernas, todo sin contaminación. Que serán los regentes de la tierra cuando la catástrofe acabe. Dicen en las Escrituras, por ejemplo, en Génesis, capítulo 5, versículo 24 o 25, habla de Enoc, que fue transferido. Y vuelve a repetirlo miles de años un profeta o un escritor bíblico llamado Pablo, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Vuelve a decir que fue transferido ese hombre, para que no viera la muerte, que lo estuvieron buscando, no lo hallaron por ningún sitio, Dios lo había transferido. La transferencia. Se está hablando mucho en la actualidad de que quieren hacer un cronovisor gigantesco, ya tienen en el plano sobre las matemáticas, es posible transferir cosas y personas al pasado. Y de hecho, en su día le explicaré, como he dicho en otros comentarios, transferencias que se han hecho desde el futuro al pasado. Pero ustedes se van a asombrar de la cantidad de gente, y mucha gente, que se ha pasado al pasado para ayudar a la humanidad. Para ayudar a la humanidad en el futuro. Por eso es muy complejo todo esto, no lo pueden entender. Que del futuro vengan al pasado, un pasado remoto, para ayudar a las personas en el futuro próximo. O sea, qué complejo. Pero tiene sentido. Hay un texto en las Escrituras, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 15, que dice más o menos que las cosas que han sucedido ya habían sucedido. O sea, lo que había sucedido ya pasó anteriormente otra vez. Y las cosas que sucederán ya habían sucedido también. O sea, complejo. Parecen unas palabras enigmáticas. Lo que ha pasado ya había pasado, lo que pasará ya había pasado. ¿Por qué todo esto? Porque hay unas puertas tridimensionales que se realizarán sobre la marcha en el futuro para traspasar personas, gente, lo que sea, animales, objetos, maquinaria, al pasado y al futuro. O sea, se podrá realizar. De hecho, como se podrá realizar, ya han pasado hace miles de años atrás, ya han pasado gente del futuro. Esto viene relacionado con los gigantes. Muchos gigantes se tuvieron que meter dentro de rocas en todo el mundo porque el diluvio, por causa de los gigantes, no dio tiempo a llevarse todo el material a Marte. Se llevaron mucho. Pero personas, mujeres, gigantes, se tuvieron que quedar aquí. Pero para que no se ahogaran, los metieron en rocas en diferentes partes de la Tierra. Miles de ellos, muchos miles de gigantes. Y puesto que se piensan sacar en el futuro, piensen en una cosa con lógica, que ya vayan hirmanando. ¿Por qué se creen ustedes que de toda la vida el catolicismo, el Vaticano y toda esta gentuza de criminales ha hecho esas catedrales abovedadas gigantescas? ¿Para qué se creen que han hecho eso? Bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Y para qué una catedral, aparte que no tiene nada que ver con la Biblia, con Jesucristo, con una catedral, un cobijo para dar culto a gigantes?
porque piensan que cuando se saquen de las rocas son tan gigantescos para dar culto en esas casas y que la gente los venere como lo hacían en el pasado, a los gigantes. Por eso verán que en las iglesias de toda vida se ha sido tradicional gigantes y cabezudos, o sea, vestirse equiparando con muñecos gigantescos y danzar en las iglesias para rendir culto. Vuelvo a repetir, y bueno, y eso de los gigantes y del culto, pero eso que tiene que ver con Jesucristo, con los evangelios, o con la Biblia, o con el futuro de la humanidad, ¿qué relación tiene? Ninguna. Sí, relación dar el culto y preparar a la gente para el culto a los gigantes que se muestra en las Escrituras. Cuando se habla de los gigantes enterrados en rocas, en la Biblia te dice que son reyes. Por eso verás que en los muñecos gigantes cabezudos de la iglesia, catedral, que se da culto y empiezan a bailar gigantes dentro, son siempre de reyes y reinas. Por eso verán, en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 11, dice que Josué y los israelitas, cuando entran a la tierra prometida, ven sarcófagos gigantescos y dicen, ven, en algunos de ellos, y mira, aquí hay un gigante que es un rey llamado Og, de Canaán, el antiguo Canaán, en el cual se rendía culto a los Baales, a la reina de los cielos, a la diosa negra cananea, la que se rinde culto en el catolicismo. Viene de Canaán, la diosa de los infiernos, que hacían y se hacen sacrificios de niños a los gigantes, a los Baales, a la reina de los cielos negra cananea. Por eso ha seguido la tradición de sacrificar niños en los monasterios a la diosa negra cananea, inexistente. Eso es algo diabólico, es algo demoníaco, el hacer esos rituales satánicos procedentes de Canaán y Babilonia. Y todo esto va la gente comprendiendo, bueno, la relación de gigantes, iglesias, abovedadas, gigantescas, gigantes y cabezudos. La Biblia habla de los gigantes y los gigantes dentro de roca. Por esa misma razón, mi presencia en los medios de comunicación está enteramente prohibida. Amenazas de muerte. Y cualquier periodista que ha intentado meterme lo han amenazado con arruinarle su carrera, su vida y la de su familia. O sea, todo proviene del Vaticano y sus monstruos, la secta satánica llamada Vaticano, que ahora está siendo juzgada después de tantas muertes que ha hecho por hacer sacrificios de niñas en actos sexuales satánicos dentro del Vaticano, pero con testigos oculares, fiscales y abogados están sacando cadáveres de niñas dentro del Vaticano, sacrificadas, pero eso ya es el pan de cada día. Pero la gente se extraña, pues si toda la vida los clérigos han asesinado niños, pedófilos, repugnantes, han violado millones de niños, pero ¿por qué se extraña que eso se haga si lo han hecho siempre? Estafas, tráfico de drogas, criminalidad, apoyo a dictadores, a Hitler, a Franco, a todos los dictadores de la tierra, les han apoyado y les han protegido y les han besado el trasero. Por eso, el hecho del tema de los gigantes de Marcahuasi, le voy a decir una cosa. Puesto que hay métodos, vuelvo a repetir aquella frase, cosas del futuro se han sido al pasado para volver al futuro otra vez, un futuro más lejano todavía. O sea, una paradoja que hoy no es entendible muy bien. Pero una vez ya se tenga los medios para pasar al pasado y volver al futuro a la época que ellos quieran. Vamos a poner un ejemplo. En el 2013 estamos ahora, en septiembre. Si supongamos que hoy se pasa, digamos, 3.000 años atrás y hacen ciertos arreglos, ciertas reparaciones o cierta eliminación de lo que sea, y se quiere pasar al futuro, puede pasarse, ya no se pasan a septiembre, pueden pasarse al año 2015 o 2016, da igual. Por eso cosas pasan del presente al pasado, pasan del pasado al futuro, o sea, enigmático pero comprensible si ya se tiene entendimiento el método que se empleará para pasar cosas, personas a cualquier época de la historia. Y estos gigantes los están entrenando para saber, porque en Perú hay montones de rocas con gigantes, ojo, las hay en todo el mundo. Yo las tengo localizadas en España y analizadas desde hace años, pero las hay en Perú, las hay en Norteamérica, las hay en Australia, las hay en todos sitios, los gigantes en toda la tierra. Y adiestrarlos para que ellos mismos vean dónde fueron metidos y cuándo van a ser sacados, y por eso mismo los esperan la gentuza de la Iglesia Católica con las catedrales para que la humanidad les rinda culto sagrado para siempre, como lo hacían en Canaán a los gigantes. Ahora ya van entendiendo, y hay
cosas que le voy a decir, que ya le he dicho en otro vídeo. Fíjense una cosa, relacionado, fíjense lo que les digo, relacionado lo que le voy a decir ahora con el exterminio de los gigantes en el futuro. Fíjense lo que les digo. Una cosa le voy a decir ahora. La gran muralla china, de 8.000 kilómetros, tiene unos secretos en sus fundamentos de 8.000 kilómetros. Y ese secreto será un método para exterminar a los gigantes en el futuro, a todos, totalmente de la Tierra, tanto los que están en rocas como los que salgan. Y a los que los han protegido, los que los han dado reverencia, los que han asesinado niños para dar culto a los gigantes de toda la vida. Exterminarlos todos. O sea, son cosas enigmáticas que ya la gente va entendiendo, pero el explicarlo todo hace falta, digo, medios y llegar al tiempo que llegará en que una cadena de televisión me dé la posibilidad. Le voy a poner una comparación, cómo no se puede dar de sopetón cosas que no podían entrar en la mente. Imposible. He explicado muchas veces, esto es semejante a la salida del sol. El sol sale por la mañana poquito a poquito, muy lentamente, para que la naturaleza, los pájaros, la gente, la flora, se vaya acostumbrando al calor del sol y a la luz. Si el sol, digamos a las 2 de la madrugada, saliera como si fuera a las 12 del día en un momento, la flora, los pájaros, los insectos y la humanidad que estuviera afuera moriría del choque emocional, de ver el sol. Ese fulgor instantáneo mataría toda la creación que estuviera bajo el sol. Por eso la salida del sol es poquito a poco, hasta llegar a las 12 del día que está encima mismo en la perpendicular a la Tierra. La verdad de la revelación de Niman Simetio es semejante. Soltar todo de golpe no lo puede entender, la gente no lo asimila demasiado, porque le han engañado en todos los conceptos. Por eso poquito a poquito, se irá ir soltando la verdad. Y como dije en el vídeo anterior, las promesas de Jesucristo se cumplirán. Y es que al ser esclavo la humanidad de esta gentuza criminal que los ha explotado, los ha violado a sus hijos, los ha asesinado, los ha aplastado completamente, los ha robado hasta el último céntimo y los ha llevado a la ruina, a la desesperación, Jesucristo dijo, están esclavos y conocerán la verdad. Y la verdad los libertará. Ánimo, amigos, que los gigantes sí están ahí, pero su futuro será muy oscuro cuando los exterminen, con los que los han ayudado y los han protegido.